Hola, ¿qué tal? En esta parte de esta investigación que estamos haciendo acerca de los seguros de gastos médicos y el cáncer, queremos enfocarnos a conocer qué es lo más avanzado entre la ciencia médica para el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, lo que encontramos es que la investigación genética es la punta de lanza en el desarrollo de esto. Y me reuní con la doctora Talia Wegman, que es oncólogo genetista, y le vamos a preguntar acerca de este tema que parece que es hacia dónde va el desarrollo de la tecnología. Talia, platícanos primero de ti, de tus antecedentes, qué haces, dónde estudiaste, ilústranos un poco, por favor. Pues muchas gracias por esta invitación, gracias a todos por estarnos viendo. Yo estudié medicina primero en la Facultad de Medicina de la UNAM, luego estudié una maestría, el doctorado y especialidad en genética en la Universidad de Guadalajara, y luego me fui a hacer un postdoc en el National Cancer Institute en Estados Unidos, donde estoy estudiando sobre genes, cáncer y epidemiología. Y actualmente soy investigadora en el Instituto Nacional de Cancerología y soy genetista clínica. Estoy certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana y doy consulta en el Centro Oncológico Internacional. Y mi pasión en esta vida es poder entender por qué del cáncer y poder hacer prevención. Entonces me dedico tanto a investigar como a ver pacientes. Ok, bueno, pues nos queda claro que es una persona puede ser una referencia para contestar las preguntas que tenemos preparadas acerca de este tema. Así es que sin más, pues empecemos con las preguntas. Bueno, te queremos hacer algunas preguntas, y la primera, bueno, pues lo más elemental, entendemos que, bueno, pues tienes mucho conocimiento, pero por favor hay que considerar que esto está pensado para que gente que es ajena a la industria del cuidado de la salud pueda entender lo que está pasando, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que te quisiera yo hacer es, ¿existe una predisposición al cáncer? ¿Está uno condicionado a adquirir cáncer? Mira, esta es una pregunta que me hacen mucho, y antes de eso tenemos que entender que cuando hablamos de cáncer y el por qué una persona le da cáncer, existen tres grandes grupos de pacientes. Casi el 70% es la causa, le llamamos multifactorial, o son los cánceres esporádicos. ¿Esto qué quiere decir? Como el nombre lo dice, quiere decir que va a ser una interacción de muchos factores que sí conocemos y otros que no, pero ahí es donde entra el tabaco, la contaminación, si hacemos ejercicios, si comemos, todo eso se va acumulando, y finalmente esto va causando daño al DNA poco a poco, hasta que a una edad tardía se presenta el cáncer. Y como te mencionaba, es casi el 70% de los casos. Pero hay un 10% de los casos donde el problema es que estos genes, o hay ciertos genes que se encargan de reparar este daño al DNA que vamos teniendo todos los días, todo el tiempo. Cuando estos genes que se encargan de reparar el DNA no funcionan bien, entonces son familias enteras que tienen mucha predisposición a cáncer. Y estas familias encontramos cánceres a tempranas edades y vemos que la mamá tuvo cáncer, el papá tuvo cáncer, y se va repitiendo de generación en generación. Estos son el 10% de los casos. Y en estos casos es donde podemos sí tener una predisposición y buscarla, encontrarla y prevenir, que es lo más importante, prevenir cáncer. Y el tercer grupo de pacientes, que es tal vez el que hoy más complejo hoy en día, es el que llamamos familiar. Este grupo de familiar sabemos que sí hay una predisposición, pero no encontramos este gen. Entonces en estas familias vemos también que hay varios casos de cáncer, pero no podemos encontrar la causa, y probablemente es una interacción de muchos genes y el ambiente. Y al día de hoy todavía el estado del conocimiento no ha logrado aclarar ese tema. Empieza a haber algunos estudios, por ejemplo, donde, si me voy un poquito más para atrás, hay genes que si están alterados nos van a dar una muy alta predisposición a cáncer. Y otros genes que si están alterados nos aumentan un poquito el riesgo. O sea, aquí sí el riesgo depende de qué gen. Entonces, en esta parte de la parte familiar,
que lo dividimos en hereditario y familiar, que suenan muy parecidos, pero así es. Hereditario es cuando sí está en la mutación de muy alta penetrancia o de mucho riesgo. En el familiar son pequeñas mutaciones o pequeños genes con baja penetrancia. Entonces, la acumulación de muchos genes alterados más el ambiente. Que en estas familias también pues generalmente comparten ambiente. Entonces, por ejemplo, vemos casos donde todos fuman, ¿no? Entonces, si la familia todos fuman, pues podemos esperar a que muchos van a tener cáncer, ¿no? O no todos fuman, pero todos están en la fiesta con el abuelo, ¿no? Entendemos que hay un 70% de los cánceres que son multifactoriales, que a lo mejor es muy difícil determinar de dónde vino, ¿no? Un 10% que es como muy claro y un 20% que está ahora sí que a la mitad la mitad del camino, ¿no? Exacto. Me vino a la mente inmediatamente el caso, yo creo que todas han comentado eso de la familia en donde hubo uno que fumó toda su vida y fumó gentes industriales, ¿no? Le faltaba fumarse el pasto. Y no le da nada, ¿no? O sea, y hay otros que nunca fumaron y caen como... Que ahí es donde sí tienen... Con mucha facilidad, ¿no? Tienen predisposición genética. Ahí sí es donde hay una predisposición genética, una acumulación de variantes génicas que sí nos da el riesgo. Y todavía hoy en día estos casos no hay una tecnología tan clara, en estos casos familiares, para decir tú sí, tú no. Entonces, en realidad, si queremos evitar, pues todos tendríamos que evitar el tabaco. Tendríamos que evitar el tabaco, sencillamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces en estos casos... Ya hablando del hereditario, ¿no? Donde sí hay una causa, aquí sí no es lo mismo de cuando hablamos justamente de es que fumó toda la vida. En este caso, las personas que tienen estas mutaciones, su riesgo es muy alto. Tan alto como podemos platicar un poco el famoso caso de Angelina Jolie, ¿no? Que es el ejemplo. Lo siguiente que quería yo tratar era, aprovechando el mes, sí. Esto se empezó a trabajar, ya no es octubre, pero sí. Bueno, se empezó a trabajar en el mes para la concientización del cáncer de mama y bueno, sabemos que bueno, digamos, ahí hasta los neófitos sabemos que existen estos genes BRCA1 y 2, que entiendo que están altamente asociados a la posibilidad de adquirir un cáncer de mama. No estoy muy seguro con cervicouterino. BRCA1 y BRCA2 son los genes de los que más conocemos en esto de cáncer hereditario, aunque no son los únicos, y me gustaría platicarte ahorita después de estos otros. Este fue el caso de Angelina Jolie, donde... estos genes están relacionados con el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Entonces, principalmente hay un riesgo aumentado de cáncer de mama. Las mujeres portadoras de esta mutación tienen un riesgo de 80% en algún momento de su vida de tener cáncer de mama. Okay. Y tienen un riesgo de un 40% de tener cáncer de ovario también en algún momento de su vida. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que aparece el riesgo aproximadamente a partir de los 30 años, ¿no? Entonces, a partir de los 30 años es cuando tenemos que empezar a hacer medidas que ahorita platicaremos qué medidas se pueden hacer. La ciencia tiene como claro qué es el disparador, o sea, evidentemente, bueno, se comprende que alguien puede tener el gen y, bueno, como falleció en un accidente automovilístico a los 25 años y nunca se habría disparado, pero entendemos qué dispara la aparición de la mutación está presente, según entiendo, pero ¿qué dispara la manifestación de la enfermedad? No sabemos por exactitud, o sea, y esa es una de las cosas, no sabemos cuándo va a aparecer el cáncer, porque no sabemos exacto las causas. Sí sabemos que hay factores de riesgo y de protección. Uno de los factores de protección, por ejemplo, es la lactancia materna. Aquellas mujeres, aún con la mutación que amamantan más de 6 meses, tienen un riesgo disminuido. El uso de hormonas aumenta el riesgo, dependiendo cuáles y cómo. Entonces, una mujer con portadora de esta mutación tiene que tener ciertas especificaciones para si debe o no usar hormonas. Sabemos que otro de los factores de riesgo, una vez más, es el tabaco. Entonces, una vez más, una mujer entonces que tiene la mutación y que fuma, su riesgo de cáncer aumenta mucho. Entonces, más bien es como aquí, más bien no sabemos el disparador, sabemos qué factores pueden aumentar o disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, pero en estos casos, como los riesgos son tan altos, muchas veces vale la pena hacer medidas mucho más drásticas. ¿Cuáles son estas medidas drásticas que podemos hacer en estos casos? Uno, pues tenemos que tener un seguimiento mucho más cercano que lo recomendado a población general. La otra es que en algunos casos se pueden dar ciertos medicamentos que nos disminuyen los riesgos. Los medicamentos tienen también sus especificaciones y no cualquier mujer que tiene la mutación debe tomar estos medicamentos, pero estos medicamentos ayudan a disminuir el riesgo. Y una de las medidas que más usamos
por el riesgo tan aumentado son las cirugías profilácticas. Estas cirugías tenemos básicamente hoy en día dos opciones, que es el quitar las mamas o quitar los ovarios. Lo que es muy interesante de quitar los ovarios es que quitar los ovarios no solamente disminuye el riesgo de cáncer de ovarios, sino también el riesgo de cáncer de mama en un 50%, porque quitamos el estímulo hormonal. Finalmente, mucho de lo que los medicamentos lo que hacen es inhibir el estímulo hormonal. O sea, sabemos que aquí, sobre todo en BRCA, las hormonas juegan un papel muy importante. Por eso es que estos dos órganos hormonales son los que tienen más riesgo, aunque no son los únicos, tendría que decir. También hay un aumento en estas familias con mutaciones de BRCA. También hay riesgo de otros cánceres, como son en hombres el cáncer de próstata. En hombres también puede haber cáncer de mama, que eso es algo muy importante que no se piensa. Y en los hombres es muchísimo más fácil detectarlo, entonces es cuestión que un hombre donde se sabe que hay una familia con mutaciones se tiene que tocar, y eso es todo, y tocarse una mama en un hombre es algo muy sencillo, ¿no? Y también hay aumento de riesgo de próstata, ya había dicho próstata, páncreas y cáncer de piel melanoma, ¿no? Entonces, mucho menos que el riesgo de cáncer de mama y ovario, pero también está aumentado estos tumores. Mira, eso sí, eso está muy interesante. Sí. Platícanos un poco de la prueba. ¿Cómo se, o sea, si alguien quiere, alguien dice, yo quiero ver si tengo mutado de BRCA1? Sí. Seguramente eso sí, se mete a cualquier laboratorio y le van a ver con cara de loco. O sea, ¿cómo se hacen estas pruebas? Bueno, muy importante, antes que nada tengo que decir que tiene que tener una evaluación por un genetista. Okay. Muchos laboratorios ya lo están ofreciendo como si fuera a hacerse una biometría hemática, y es importante saber quiénes sí tienen que hacerse la prueba y quiénes no. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía tenemos algunos resultados que llamamos variantes de significado clínico incierto, que así de complicado como suena lo es, donde no es un resultado ni positivo ni negativo. Entonces, si alguien no entiende el resultado, puede haber desastres alrededor de esta prueba. Sí, claro. Además, el laboratorio tiene que ser de confianza. Hay muchos laboratorios que no incluyen todo lo que deben de incluir. ¿A qué me refiero? Cuando estudiamos, y ahorita hablaré de BRCA1 y BRCA2, aunque no son los únicos genes, tenemos que estudiar todas las letras del gen. O sea, el gen está hecho por letras, 4 letras, A, T, C y G. Entonces tenemos que estudiar todas las letras como si fuera un libro, pero también hay otro tipo de error o mutación que pueden tener, que es como si arrancáramos las páginas completas del libro. Entonces muchos laboratorios están ofreciendo el leer las letras, pero no estas de lesiones y duplicaciones. Entonces, si te entregan un resultado, un laboratorio que no es de confianza, puedes tú confiarte y decir, soy negativo, cuando en realidad el problema es que no estudiaron bien el gen. Es un falso negativo. Es un falso negativo, exactamente. Entonces, primero hay que irse con, o sea, si hay duda de decir, yo quiero saber, porque mi mamá sí tuvo un tumor, sí hay mucho cáncer en mi familia, lo primero es buscar un genetista para que nos dé una consulta y ver si es candidato o no. Segundo, una vez ya que mandamos la prueba, la verdad es que la prueba se puede hacer en saliva, en sangre, es relativamente fácil. Y lo que hacemos es esto. Como te digo, esta tecnología tiene dos partes. Una es estudiar las letras del gen, que es la secuencia nucleotídica, o los grandes rearreglos, que es cuando tenemos partes del gen que se pierden o se ganan, que también esto nos puede causar un efecto, ¿no? Pero algo muy interesante también es que ya cada vez más tenemos más genes que estudiar, porque todos conocemos, hemos escuchado hablar de BRCA, o muchos conocemos, pero hay otros genes que también nos aumentan el riesgo de cáncer. Otro menos conocido, pero casi igual de frecuente, por ejemplo, es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome que nos da alto riesgo de cáncer de colon y de endometrio. O sea, aquí sí tiene que ver más Y también la frecuencia poblacional es muy parecida. O sea, la frecuencia a nivel poblacional de BRCA1 y BRCA2 es 1 en 300 a 1 en 500 personas. La frecuencia del síndrome de Lynch es 1 en 300. Estamos hablando que es casi parejo. Hagamos no tengámonos ahí porque eso es muy interesante. Okay. Una de cada 300 personas puede estimar que tiene, puede suponer que tiene el BRCA1 o BRCA2 mutado. Así es. A 1 entre 300, pues sí, me parece una probabilidad muy alta de ocurrencia. Si lo ponemos al revés y te invito a jugar una lotería donde hay 300 números, entonces para ganarte un coche, seguro te venden un boleto, ¿no? A ver, yo personalmente te diría, voy a cancelar mis actividades de lunes y voy a salir corriendo al laboratorio.
Pero bueno, esas típicamente son paranoias de cuando uno escucha números muy alarmantes, ¿no? ¿Realmente quién debe de, cómo se debe manejar esto? ¿Quién sí se tiene que preocupar? Danos un poco luz en ese sentido, ¿no? Esa es una gran pregunta porque cada vez más, como te decía, va a haber más laboratorios que nos lo van a ofrecer. En Estados Unidos ya hay un laboratorio que te lo ofrece a tu casa, te toma saliva y te manda, y ni siquiera te estudia todas las mutaciones, ¿no? Pero entonces, es muy importante entender el contexto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasa en alguien que no tiene nada de antecedentes de cáncer y recibe la prueba positiva. ¿A qué me refiero? Uno de los estudios en los que yo fui parte, estudiábamos la frecuencia de mutaciones en un gen que es todavía que da más riesgo que BRCA, que se llama TP53. Las familias que tienen estas mutaciones en TP53 tienen un riesgo cercano, o lo que dice la literatura, al 90% de tener cáncer, y además aquí no es tan específico como en el cáncer, como en BRCA1 y BRCA2. Aquí pueden aparecer tumores casi en cualquier lado. Este, por suerte, es un tumor muchísimo más, un tipo de síndrome muchísimo más raro que se llama el síndrome de linfomenia. ¿Por qué doy toda esta introducción? Porque en el estudio que hicimos buscamos mutaciones en población general, sin ningún antecedente de nada, y encontramos que había 1 en 3,000 portadores de esta mutación. Pero obviamente no creemos que el síndrome tiene una frecuencia de 1 en 3,000. Creemos que justamente estamos encontrando más mutaciones porque las buscamos más en población general. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que te estoy diciendo? Es que alguien que tiene la pura mutación no necesariamente tiene el síndrome y no necesariamente tiene el riesgo. La mutación va de la mano con el contexto familiar siempre. O sea, ahí es donde justamente por eso es tan importante que el genetista pueda evaluar quién sí y quién no, y en el contexto en el que lo estamos estudiando. Alguien que tuvo un cáncer de edad temprana, se le encuentra la mutación, aunque no hay antecedentes, pues sí es el síndrome. Pero todavía hoy en día la clínica y lo molecular tienen que ir de la mano. Todavía no es un Gattaca, ¿no? Como los que ven en la película, sí, donde una maquinita te va a dar los riesgos y una maquinita va a determinar tu futuro. Todavía hay mucho que hacer. En el mismo BRCA lo hablábamos, el 80%, pero va a haber un 20% que nunca lo va a desarrollar, ¿no? Entonces, tampoco queremos irnos al otro lado de sobretratar, porque finalmente el sobretratamiento también tiene sus complicaciones, ¿no? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer con un resultado? Eso es lo importante, el determinar. Yo recibo el resultado, veo los antecedentes y se decide un plan de tratamiento dirigido a la persona. No es una receta de cocina que todas las mujeres o todas las personas con mutaciones van a recibir el mismo seguimiento o el mismo tratamiento, ¿no? Puedes andar de esa, es la siguiente que obviamente sí. Surge esa pregunta, ok, bueno, yo, por la razón que sea, porque tengo antecedentes, ya te quedó claro que primero esto no es de mañana, me encuentro la promoción, pruebas genéticas al 50% en el laboratorio y aprovecho para hacerme las pruebas porque vi este video. Primero tengo que ir a ver a un médico genetista, ¿no? Tener una entrevista y darle datos para que pueda hacer un análisis clínico primero de si soy candidato o no, y tiene sentido o no hacer esto. O sea, no se hace en el aire. Uh-huh. Pero bueno, digamos, suponiendo que por la razón que sea, ya tengo hice la prueba y sale un positivo, pero estoy completamente asintomático. ¿Qué se hace? ¿Se puede hacer algo? Hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer, que eso es algo que también siempre digo. Lo importante de esto no solamente es saber, sino es hacer, ¿no? Y podemos prevenir, justamente como los riesgos son tan altos, las medidas pueden ser justamente mucho más. Entonces, aquí uno depende de qué gen sea. Si estamos hablando de BRCA1 y BRCA2, hay 3 pilares muy importantes de la prevención, que son el seguimiento continuo, que el seguimiento continuo tiene que ver con la autoexploración, el chequeo por un médico y los estudios diagnósticos dirigidos, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente pueden ser ultrasonido de mama, puede ser resonancia, puede ser mamografía, una vez más dependerá del paciente, de la densidad de sus mamas. También todo este trabajo se debe hacer en conjunto con otros médicos. Entonces, estos trabajos de qué se hace después de que llegó el resultado se hace con un medio de trabajo multidisciplinario con oncólogos, ginecólogos, psicólogos y todo el que necesita el paciente, ¿no? O sea, son trabajos en equipo. Entonces, oye, perdón que te interrumpa, pero es que esta idea es bien interesante. Totalmente del otro lado, como paciente, y como persona cercana al medio a la industria, al medio de la salud sin ser médico, yo creo que es difícil
encontrar estos esquemas de equipos multidisciplinarios, ¿no? La gente va a ver al nefrólogo, ya desviándonos un poco necesariamente de cáncer, y bueno, pues el nefrólogo está clavadísimo en su tema, ¿no? Y lo que le daña al páncreas, ¿no? le tiene muy sin cuidado, ¿no? ¿Qué puede ser? O sea, ¿dónde acude uno para buscar, con esta idea de, a ver, pues lo que quiero es una atención integral? No tanto o sea, sí me explico, ¿no? Este tema por supuesto. De que no, o sea, yo he visto, y yo creo que a mucha gente le preocupa, dada el altísimo nivel de especialización, ¿no? Bueno, ahora sigue recordando tu misma definición de tu preparación, ¿no? Bueno, pues es puntualísimamente específica, ¿no? Por lo mismo yo creo que mientras más especialistas somos, más trabajo en conjunto tenemos que hacer. O sea, me queda muy claro. Entonces, y sobre todo estas familias con mutaciones germinales se tienen que trabajar por un trabajo multidisciplinario. Entonces, yo estoy ahorita en el Centro Oncológico Internacional, donde estamos haciendo este trabajo multidisciplinario de trabajar con otros. A nivel del sistema de salud pública en México también, o sea, el Instituto Nacional de Cancerología fue de los primeros lugares donde se abrió una clínica de cáncer hereditario, donde también se trabaja multidisciplinariamente con oncología y con los cirujanos todo el tiempo. Okay. Y yo creo que cada vez hay más hospitales que van a buscar esto. O sea, yo creo que también eso es algo que se está buscando también en ambos, tanto en medio público como privado, estos manejos, porque finalmente es esto. Nos tenemos que ser especialistas en un tema para luego no podemos entender todo ni tratar todo, ¿no? Entonces, esto es algo, parte muy importante, buscar médicos que estén dispuestos a trabajar en equipo, ¿no? Sí, es que eso es muy importante, nos hemos topado que eso no es fácil. A nivel internacional, ¿tienes algún lugar que sea como referencia de estos trabajos de multidisciplinas? Yo estuve, donde hice mi estancia en el National Cancer Institute en Estados Unidos, que es parte del sistema de salud de Estados Unidos. Todo el tiempo se hace este tipo de trabajos, ¿no? Multidisciplinarios, donde sí, de hecho, cada caso se discutía y sí hay este abordaje multidisciplinario. Yo creo que cada vez más esto queda muy claro que hacia allá va. Que hacia allá va. Bueno, con toda esta información, ¿qué estudios se le practican a la gente para, ya dijimos que dentro de un equipo multidisciplinario, no tomado así como, o sea, entender que esto no es un tema de fui a mi doctor, me hizo una consulta del día a día y me mandó a hacerme un estudio genético, ¿no? Porque le latió. O sea, esto tiene que ser dentro de un equipo multidisciplinario. Pero en términos de estudios, ¿qué otras herramientas utilizan para armar el cuadro completo, ¿no? Que veo que aquí el tema es como lograr armar un cuadro, un rompecabezas bastante complejo. Pues mira, como genetistas tenemos para estudiar sus genes predisposición a cáncer una gran batería de estudios hoy en día. Uno es que nos podemos ir al gen dirigido, ¿no? Es decir, esta familia definitivamente tiene un cuadro que me hace pensar en un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, entonces nomás estudio los dos genes directamente. O su clínica me hace pensar en un síndrome diferente, ¿no? Por ejemplo, hay un síndrome en el cual tienen varios tumores chiquitos, benignos en todo el cuerpo y además tienen las cabezas muy grandes. Y tienen riesgo de cáncer de mama y endometrio. Entonces, de repente, si yo mido la cabeza y veo una cabeza muy grande, puedo irme directo al gen, no tengo que estudiar. La cabeza de la persona La cabeza de la persona es grande, ¿no? Entonces, yo mido la cabeza, esas son las cosas. Con medir la cabeza y saber que hay predisposición a otras cosas, yo puedo integrar un síndrome, se llama el síndrome de Cowden, y entonces ya irme directamente al gen. La otra opción que tengo es decir, bueno, veo que hay muchos tipos diferentes de cáncer en la familia, puede ser que sea un BRCA1, RCA2, pero no estoy seguro, puedo pedir ya paneles. Y hay paneles que pueden incluir ya hasta 30, 80 genes y puedo estudiar todos los genes al mismo tiempo, ¿no? Y tenemos ya otro todavía más interesante que ya empieza a ver a nivel también clínico, pero hay que tenerlo con mucha precaución, es que es el exoma completo, donde yo puedo pedir que me analicen todos los genes del paciente. Ya los 20,000 genes que tenemos se pueden estudiar en un solo estudio. El problema de esto es que hay que saber interpretarlo porque todos vamos a tener alteraciones en estos genes, ¿no? Entonces es muy importante saber la diferencia entre el tipo de variantes que voy a obtener.
Entonces, ahorita creo que es un buen momento para poderles explicar que hay básicamente 3 tipos de variantes génicas, ¿no? Las variantes génicas que llamamos polimorfismos, que son nuestras variantes normales, ¿no? Estas variantes son las que nos hacen diferentes individuo entre individuo, entre etnias y etnias, entre poblaciones y poblaciones, pero también entre hermanos, ¿no? Porque los hermanos son diferentes por estos polimorfismos. Son variantes normales. Tenemos también las variantes patogénicas, que estas variantes son las que sí nos van a predisponer a una enfermedad. Y esto sí no es algo normal, es algo patogénico. Y también, como les platicaba hace rato, tenemos la probabilidad de tener estas variantes de significado clínico incierto, les llamamos BUS, donde todavía no tenemos la información suficiente para poder saber si son buenas o malas, ¿no? Si son algo que tenemos que hacer. Entonces, en estos estudios de exoma se pueden obtener muchísimas de estas variantes de significado clínico incierto, porque vamos a estar estudiando muchos genes que no están tan bien estudiados, ¿no? Bueno, tú tira simplemente en el ejercicio de tirar una moneda, que evidentemente aquí cada variable tiene más de 2 posibilidades, ¿no? Sí. Pero bueno, tú tiras una moneda 20,000 veces el número de posibilidades, por supuesto, ¿no? de combinaciones, sí. Que águila-sol, pues es enorme, ¿no? Le acabas de dar al punto de cuando hacemos investigación, porque estos estudios todavía se usan más para investigación que para la clínica, tenemos que hacer ajustes estadísticos en esto, pensando en que la probabilidad, nada más por pura probabilidad, nos va a dar algo positivo. Tenemos que hacer ajustes estadísticos y pruebas específicas para saber que sí realmente es un resultado que nos está dando un nuevo gen, ¿no? Porque ¿cómo encuentran un nuevo gen o algo así con estos estudios, ¿no? De exoma completo o a veces de genoma completo, ¿no? El genoma completo no solamente estudia los genes, sino también las partes que están entre los genes, que llamamos intrones. ¿Intrones? Intrones. Intrones. Entonces tenemos los exones y los intrones. Entonces los estudios de genoma completo estudian completito todo, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más extenso sea el estudio, más probabilidades de encontrar cosas que realmente no tengan que ver. Entonces, todavía y cada vez más, de repente vamos a escuchar a este laboratorio que ofrece estudios de exoma. Realmente hoy en día nada más se deben de pedir para casos de enfermedades muy, 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 muy raras, donde tal vez más en el contexto de investigación, y clínicamente son los casos contados, ¿no? Donde realmente podemos pedir un exoma clínico, ¿no? Pero bueno, esto va avanzando y puede ser que en 5 años ya estemos escuchando que todo el mundo esté ofreciendo exomas, ¿no? Pero una vez más aquí, la interpretación va a ser lo que es muy interesante. Y bueno, por otro lado, el último, ya nos fuimos a lo enorme, ¿no? Pero ya que detectamos que una familia tiene una variante que sí sabemos que es patogénica, el siguiente paso para los familiares es irnos directamente a esa variante. Ya no tenemos que estudiar el genoma completo, ni otros genes, ni paneles completos. Nos podemos ir directamente a esa mutación porque sabemos que es la que está causando la enfermedad en esa familia. Entonces, nos podemos ir desde lo muy pequeñito de estudiar solamente una mutación hasta estudiar el genoma completo del individuo. Aquí nos estamos refiriendo a este 10 que establecimos como un 10% de las personas que pueden tener una condición familiar, ¿no? Donde sí existe predisposición genética de nacimiento. En ese otro 70% que es de factores ambientales, hay factores ambientales muy claramente determinados como para que alguien que, nunca en su familia no hay manifestaciones de cáncer, o las manifestaciones son muy alejadas, ¿no? Bueno, murió de cáncer mi tía abuela en 2º grado, bueno, pues eso probablemente no me llegue nada, ¿no? Pero a lo mejor, pues he sido una persona que he pasado mucho tiempo al sol, por ejemplo, estoy pensando en cosas, sí, por supuesto. Haciendo deporte, o por el contrario, pues fui muy, me gustaba el juego, y entonces pasé mucho tiempo en mesas de póker, con fumadores, o trabajé en alguna cosa industrial donde puede haber algún nivel de radiación alterada. O sea, tenemos ubicados, cuando digo tenemos, me refiero a la ciencia, tiene ubicado condiciones de gente que, si bien no tienen antecedentes familiares, se recomendaría que acudieran a este proceso, a buscar un genetista y todo lo que hemos venido platicando. Los factores que nos hacen pensar en que alguien tiene que acudir a hacerse estas pruebas genéticas son que haya algún cáncer en la familia de gente muy joven. Entonces, gente joven nos detona, ¿no? El que
haya muchos antecedentes de cáncer en la familia, como le decíamos, pero también ciertas poblaciones específicas. Hay ciertas poblaciones que sí tienen más riesgo de algunas cosas que otras pacientes. Por ejemplo, sabemos que en mujeres judías ashkenazí, 1 de cada 30 va a tener una mutación de BRCA1 y BRCA2, ¿no? Entonces, en estas mujeres es donde tal vez sí vale la pena hacer estas pruebas antes de que pase algo, ¿no? Porque esta población se conoce que es especialmente susceptible al riesgo, ¿no? Si realmente lo que yo creo es que he tenido toda una vida de riesgos y ahora quiero ver qué hago, pues hay check-ups que sí muchos hospitales los ofrecen, ¿no? Más que algo genético, ¿no? Yo me iría más al check-up ya dirigido a, si he fumado toda la vida, pues ver una radiografía o algo específico para cáncer de pulmón, pero definitivamente lo mejor es la prevención, y es algo que todos yo creo que conocemos cuáles son las medidas de prevención, y no nos tenemos que esperar a ya tener los factores para hacerlo, ¿no? Entonces sabemos que las mejores medidas de prevención son el dejar de fumar o no fumar nunca, alejarse del tabaquismo, el abusar del alcohol, el comer sano. Y aquí en comer sano no nos tenemos que ir a nada mágico y no hay alimentos, superalimentos ni demás, es no comer procesado y comer verduras. Algo que todos hacemos, no todos hacen, ¿no? Pero todos sabemos, no todos hacemos, ¿no? Pero sabemos todos que 50% de nuestro plato deben de ser verduras, ¿no? Así de fácil, comer variado, no comer ultraprocesado, no comer ultrafrito, ¿no? Te digo, queremos a veces encontrar la receta mágica y realmente es lo que ya sabemos. Y el ejercicio. Queda muy claro que el ejercicio, ¿cuánto ejercicio? 20 minutos al día o 160 minutos a la semana, ¿no? Entonces estos son los números que sabemos que previenen. Y hasta hace poco se decía que no valía si no eran los 20 minutos seguidos. Un nuevo estudio que salió hace como 2 años muy bonito nos dice que sí cuenta. Por ejemplo, si dejas el coche y caminas 10 minutos y luego los caminas 10 de regreso, ya fueron tus 20 minutos, ¿no? Entonces medidas tan fáciles como dejar el coche lejos pueden también estarnos ayudando, pero con bloqueador, ¿no? Como bien decías. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante donde las personas que hacían ejercicio outdoors, fuera, todos los riesgos de cáncer se disminuyeron, menos melanoma, ¿no? Ajá. Porque se exponían al sol. Entonces, si vamos a salir a hacer ejercicio, pues hay que usar bloqueador, ¿no? Entonces, y como te mencionaba también, la lactancia es una de las cosas que más disminuye riesgos de cáncer de mama. Entonces, en general, estas medidas son las que más ayudan a prevenir en general, ¿no? Ahora mis preguntas van enfocadas a la parte del tratamiento. Ya una persona, lamentablemente, fue diagnosticada con alguna variedad de cáncer. ¿Cómo cambia el tratamiento? ¿En qué forma estas tecnologías genéticas ayudan a a precisar el tratamiento? O sea, ¿qué se hace para hacer qué cosa, ¿no? Okay, sí, perfecto. Mira, antes de contestarte, tengo que primero explicarte un concepto muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de estas mutaciones, y ya se van a volver expertos los que están escuchando este blog, ¿no? Una es la mutación con la que nacemos y en la que va a estar en todo nuestro cuerpo, que son estas mutaciones que hablábamos que nos dan una predisposición a cáncer. Y la otra son las mutaciones que tienen el tumor. El tumor, como parte de su mecanismo de ir creciendo, va creciendo y va agregando mutaciones. Entonces, hoy en día ya tenemos la tecnología para detectar mutaciones en el tumor y dirigir tratamiento al tumor específicamente, que esto es justamente la tecnología punta de medicina de precisión, donde va a tener muchísimas mutaciones, pero de algunas de esas mutaciones sí sabemos que va dirigido, pero esto es lo que le llamamos mutaciones somáticas. Tengo muchos pacientes que me llegan con resultados de mutaciones somáticas y quieren que se interprete como si fueran las de cáncer hereditario, ¿sí? O sea, es muy importante cuando estamos viendo un estudio en nuestras manos, sobre todo, por ejemplo, llegan conmigo y me dicen, mi mamá se murió de cáncer y este fue su estudio genético. Pero no es el estudio genético de la mamá, es el estudio genético del tumor de la mamá. Okay. ¿Sí? Okay. El tumor son cosas distintas, porque el que yo encuentre una mutación en el tumor no necesariamente quiere decir que su mamá tenía el gen en todo su cuerpo, ¿no? O sea, bueno, el gen sí, la mutación, perdón, en todo su cuerpo. Entonces,
por eso de repente es importante entender la diferencia entre los estudios genéticos que van dirigidos al genoma del individuo y las que van dirigidas al tumor. Y tienen diferentes aplicaciones muy importantes. Ambos estudios son muy importantes. Como mencionaba, estas mutaciones en el tumor pueden dirigir tratamiento. Y generalmente, y ahorita voy a hablar de una excepción, las mutaciones del individuo nos ayudan a hacer prevención más que tratamiento. Okay. Pero una excepción a esta regla es BRCA1 y BRCA2. ¿Por qué? Porque la función de BRCA1 o BRCA2 que hacen en nuestro cuerpo es reparar el daño al DNA. Entonces, okay, todos tenemos BRCA1 y BRCA2, ¿no? Es un poco necia, pero me tengo que hacer, ¿no? Sí, o sea, no, por supuesto. Todos tenemos hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres, exactamente. Porque bueno, mira, precisamente hablando, en este tema de octubre, ¿no? Sí. Uno pensaría que solo las mujeres, que es un gen, sí, no, a lo mejor digo una realidad, un gen femenino, pero sí, no, dejemos claro que es un gen por eso digo que también presente. Los hombres tienen riesgo de cáncer de mama y también de cáncer de próstata, ¿no? Pero todos tenemos este gen. Todos, ¿no? De hecho, todos tenemos todos los genes. La pregunta es cuáles se prenden y cuáles se apagan. Pero BRCA1 y BRCA2 debe estar prendido en todos. Y dices, ¿no?, que su función es Su función es reparar daño al DNA. Nosotros todo el tiempo estamos expuestos a daño al DNA, tanto por los propios procesos internos del cuerpo y la bioquímica del cuerpo, tanto por a lo que nos exponemos. Entonces, si no funcionan estos mecanismos es cuando se acumula daño y hay riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que descubrió un investigador que fue una idea brillante? Dijo, bueno, si tengo este mecanismo de reparación ya dañado, porque nació la persona con ¿qué pasa si lo que hago es bloquear otro mecanismo de reparación diferente? Y entonces bloqueo 2 mecanismos de reparación y voy a matar esa célula cancerígena. Y lo probaron y efectivamente funcionó. Entonces ya hoy en día se está usando en portadores de la mutación, portadores germinales, ¿sí?, de todo el cuerpo. Si detectamos que tienen esta mutación, se usan medicamentos dirigidos al otro mecanismo de reparación, que por ejemplo el que más se usa hoy en día se llama olaparib, y entonces mata con más eficiencia a las células tumorales. Ahora explícame eso, por favor, un poquito. Sí. Me perdí un poquito. O sea, una persona tiene una mutación en BRCA1. Tiene BRCA1 y BRCA2 y ya tiene un tumor. Entonces lo que hacemos es dirigir el medicamento para que le den la torre al otro mecanismo de reparación. Entonces, si estamos inhibiendo 2 mecanismos de reparación, la célula ya no puede sobrevivir sin 2 mecanismos de reparación. Como ya no puede sobrevivir sin esos 2 mecanismos. El tumor necesita. Parte de la resistencia a tratamiento, ajá, todos los quimioterapéuticos lo que hacen es hacer daño a DNA, o la mayoría de ellos. Ah, bueno, por eso tienen las consecuencias. Exactamente, por eso pierden pelo, por eso, exactamente, porque lo que está haciendo es justamente eso, es dañar el DNA para que se muera la célula. Uh-huh. Entonces, pero la célula tiene sus propios mecanismos todo el tiempo, entonces la célula va a combatir a ese daño al DNA y va a estar reparando, que es cuando el individuo no es sensible al tratamiento. O sea, cuando el tratamiento falla, cuando la línea de tratamiento falla, es que la célula el tumor está siendo eficiente en repararse a sí mismo, pese al ataque de la quimioterapia. Muchas veces, no es el único mecanismo, pero es uno de los principales mecanismos de resistencia a tratamiento, que la propia célula está siendo eficiente, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, puede ser peligroso cuando de repente hay pacientes que dicen, bueno, pues entonces voy a tomar muchísimos antioxidantes, porque yo leí en un blog que es buenísimo tomar antioxidantes para prevenir cáncer o para cuando tienes cáncer. Pero lo que están haciendo entonces es hacer más eficiente a su cuerpo, tal vez para reparar daño. Entonces, por eso es tan importante no estarse tomando nada que el oncólogo nos recomiende. Y si quieren tomar aceites esenciales, untarse cremas, todo, hablarlo con su oncólogo, porque puede ser que estén ayudando al tumor a perder la batalla contra el agente quimioterapéutico, ¿no? Vamos a ganar la batalla contra el quimioterapéutico. Ok, ¿sí? Okay, sí. Y entonces, estos nuevos medicamentos lo que hacen es darle la torre al otro mecanismo de reparación y entonces la célula ya se queda sin mecanismos de reparación y muere mucho más fácil. ¿Es lo que se llama la inmunoterapia? La inmunoterapia también es otro tema, pero también eso es parte de lo que hace. La inmunoterapia lo que está haciendo, que también es otro campo importantísimo hoy en día, es ayudarle al cuerpo a que ataque mejor a la célula tumoral, ¿no? Entonces, estamos encontrando varias maneras de atacar este tumor. Entonces,
Entonces, una es inhibiendo los mecanismos de reparación, la otra es ayudando el propio sistema inmune del cuerpo a atacar mejor a este tumor. Porque nuestro sistema también es buenísimo del cuerpo para atacar tumores, pero a veces necesita más señales o necesita ir más dirigido, necesita tener ciertos marcadores genéticos, entonces todo esto también es todo el auge que está teniendo la inmunoterapia. Ok. Pero a ver, volviendo a lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, ya queda claro que uno son los tumores, los genes del cuerpo, y otros son los genes de la integración tumor. De los genes del tumor. Entonces, el tratamiento obviamente va sobre los genes del tumor, con la excepción del BRCA1 y BRCA2, que por ahora va muy relacionada, que hay una interrelación muy parecida. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Me llega una paciente joven o que cumple otros criterios para pensar que el oncólogo lo vio, por ejemplo, que su tumor es triple negativo o algunas otras características, o hay muchos antecedentes en la familia, llega conmigo derivado del oncólogo, le hacemos la prueba, resulta que sí tiene la mutación y entonces van a cambiar probablemente dos cosas, pueden cambiar. Una, pues este tratamiento dirigido podría ser una opción. Hoy en día se usa sobre todo para cáncer de ovario, pero también se puede usar ya para cáncer de páncreas. Recientemente se vio que olaparib se podría usar en cáncer de páncreas o en próstata metastásico. O sea, hay otros tumores donde empieza a haber, y esto les estoy platicando hoy, probablemente cuando salga el video tal vez ya haya una nueva indicación para usar este medicamento dirigido. Pero también, por ejemplo, puede cambiar el abordaje quirúrgico. Una pregunta, ¿el medicamento ya está autorizado para su aplicación y comercialización? Sí, obviamente tiene sus criterios específicos, que ahí es donde el oncólogo es, una vez más regresamos, zapatero a sus zapatos, el oncólogo es el que puede decir, aquí sí está indicado, aquí no, o sea, ahí regresamos. Yo puedo decir si está en la mutación, pero el oncólogo va a ser el que va a dar la última palabra, decir, bueno, sí tengo la mutación, pero para este paciente no es el mejor medicamento, o para este paciente sí, ¿no? O sea, finalmente ahí es donde regresamos al trabajo multidisciplinario. Pero sí, ya está aprobado, está en las guías internacionales, y sí, ya es una de las opciones terapéuticas que se le puede dar al paciente. Y la otra cosa importante, como les decía, es el abordaje quirúrgico. Digamos que esta mujer tenía un tumor chiquito y no tiene mutación de BRCA, pues tal vez el cirujano oncólogo decida hacer un abordaje conservador, ¿no? Porque es una mujer joven y demás. Si tiene ya la mutación de BRCA, el abordaje puede cambiar hasta hacer una cirugía mucho más agresiva para de una vez disminuir sus riesgos de que aparezca un nuevo tumor. O sea, ya ni siquiera estamos tratando su tumor actual más el riesgo de un segundo tumor a largo plazo. Y también tal vez quitar la otra mama, si es que la mujer decide que lo quiere, para estar haciendo estas cirugías profilácticas, ¿no? Entonces, y ya la tecnología nos da para tener este diagnóstico rápidamente, o sea, antes de que la paciente entre a quirófano, para que la paciente junto con su equipo, su oncólogo y su equipo, y su cirujano puedan decidir cuál es la mejor cirugía para esa mujer, ¿no? Si nos vamos por algo conservador o si se va por algo mucho más agresivo para de una vez disminuir sus riesgos. Entonces ya el diagnóstico de BRCA1 y BRCA2 nos está cambiando tanto el tratamiento quimioterapéutico como el quirúrgico. Para plantear el antecedente de la pregunta. La gente muchas veces que lee, que investiga, es la característica de internet, ¿no? Pues desde todo. Siente que hay un componente de utilizar todas estas cosas como pues un negocio de las farmacéuticas o de los hospitales y que realmente no hay un impacto significativo, sino que lo que hay un impacto significativo es en la cuenta, ¿no? Para decirlo con toda claridad. Y esto, bueno, pues ya acudiendo a la leyenda urbana. Realmente, ¿qué tanto cambia la supervivencia, la calidad de vida del paciente? O sea, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué tanto se ha mejorado con la introducción de la medicina de precisión a la lucha contra el cáncer? La verdad es que es increíble lo que hemos avanzado. Y me voy a ir con un ejemplo que se va unos años atrás, pero tal vez uno de los mejores. Hace unos años, tal vez me refiero a 15, 10 años, que suena muchísimo, pero en realidad, cuando vamos a ver, una mujer que en su tumor se encontraba que era HER positiva, era de mal pronóstico, ¿sí? O sea, el tumor de una mujer con cáncer de mama puede tener 3 receptores diferentes, que son como señales de televisión, que le ayudan a comunicar la célula con otras células. Entonces, los tumores de mama pueden ser estrógeno positivo, progesterona positivo o HER positivo.
¿no? Hace unos años el decirle a una mujer que tenía HER positivo era de mal pronóstico, ¿sí? Era decirle, tenemos malas noticias, su tumor es HER positivo. Ya hay un medicamento que se llama Herceptin, porque va dirigido a HER, y ahora, hoy en día, a una mujer se le dice, te tengo buenas noticias, tu tumor es HER positivo, te vamos a dar Herceptin y ya tienes mejor pronóstico que las que tienen HER negativo. ¿Sí me explico? Cambió totalmente el pronóstico de estas mujeres, de ser de mal pronóstico a ser buen pronóstico por esta medicina de precisión, que esto hoy en día ya ni se piensa como medicina de precisión, ya se piensa como algo que se hace todos los días y a nivel... Bueno, pero la obtención del dato de si el tumor es HER positivo o HER negativo, claramente es un tema de... Por eso, pero de es... precisión, ¿no? Exacto, y es algo que ya, te digo, ya ni siquiera lo pensamos porque es de rutina, ya se nos hizo como algo de todos los días y se nos olvida que eso fue tal vez de los primeros medicina de precisión, ¿no? Y finalmente estos medicamentos que empezamos con en este momento BRCA1 y BRCA2 que hablábamos de olaparib, pero cada vez va a haber más que ya van dirigidos al paciente, están cambiando la vida de muchos pacientes. Fuera del contexto de cáncer, pero por ejemplo acaba de salir un caso donde le llaman la medicina de hiperprecisión en este caso, ¿no? Pero fue un caso de una niña con una enfermedad muy rara neurológica que le iba a matar, que no había tratamiento alguno. A un médico se le ocurrió que entendía muy bien el mecanismo por el cual había tenido la enfermedad, entonces le creó un medicamento específico a esta niña. Los papás tuvieron que ir a GoFundMe para conseguir los fondos para que le crearan el medicamento a esta niña. Le crearon su medicamento y hasta ahora ha respondido muy bien al tratamiento. Entonces le salvaron la vida con esta medicina de hiperprecisión, ¿no? No me quiero imaginar cuánto habrá costado. Costó creo que cerca de, no tengo el dato, pero más de $1 millón, ¿no? Una cosa así. Sí. Entonces obviamente todavía no estamos en el punto en que a cada persona se le puede hacer su medicamento, pero tal vez lleguemos a eso más rápido de lo que pensamos, ¿no? Y por lo pronto, mínimo, cuando menos tenemos estos, si entendemos los mecanismos de cada uno de los tumores, sí podemos ya dirigir tratamientos y como te mencionaba, ya se hace estos, y hay muchos estudios de costo-beneficio, ¿no? Pues, si nos ponemos a investigar, donde queda claramente estipulado que si hacemos un estudio del tumor antes de empezar el tratamiento, vamos a poder darle los medicamentos que va a responder mejor y entonces disminuimos costos en lugar de que aumenten, ¿no? Porque como es precisión, es más seguro que sí responda y no tener que estar yendo a tercer tipo de quimioterapia, cuarto tipo de quimioterapia, porque desde un inicio vimos lo que era dirigido para ese tumor. Algo que nos hemos nos hemos topado, ¿no? en la parte que nosotros llamamos que es la del pago del tratamiento, es que a veces los médicos pues encuentran una línea de tratamiento nueva, no de dónde probablemente, bueno, supongo que haciendo investigación, acudiendo a congresos y demás, acuden, regresan a sus consultas, atienden a sus pacientes y les envía y les recetan, esta expresión, una línea de tratamiento que cuando nosotros en la parte de la aseguradora recibimos, la aseguradora no la acepta porque todas estas cosas tienen que estar, según entiendo, en unas guías establecidas. Hay órganos que determinan cuáles son los tratamientos que sí se pueden seguir, ¿no? que ya están probados, comprobados, y hay tratamientos que, bueno, hay evidencia, ¿no? Pero aún es una evidencia no comprobada, ¿no? Y bueno, hay disgusto a la gente porque, bueno, los seguros no pagan estas cosas que hay una evidencia, más no hay una confirmación aceptada en las guías generales de tratamiento. ¿Cómo funciona este tema de que un médico, o sea, cuándo una cosa quede, bueno, qué es la guía para empezar, ¿no? Y cuándo algo es aceptado, entra a las tales guías, ¿no? Okay. Pues las guías, que muchas veces son internacionales o del propio país, son guías que se unen muchos expertos y revisan toda la evidencia en su momento y deciden que se incluye en consensos, digamos, para decir qué es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos el consenso de Colima para cáncer de mama,
que es una de nuestras guías más importantes. En Estados Unidos, y una de las que usamos casi internacionalmente, son las guías de la NCCN, ¿no? Pero estos procesos son tardados. ¿Por qué? Uno, pues estos consensos se juntan tal vez cada cierto periodo, ¿no? Que puede ser cada 6 meses, cada año y demás. Se juntan todos los especialistas y revisan la evidencia en ese momento publicada. Pero además, para poder meter algo en la guía, tiene que ya haber estado aprobado generalmente por la FDA, ¿no? Entonces, primero es, el investigador hace su estudio, lo publica, que ya de por sí ya tardó bastante, ¿no? Lo decimos en un enunciado, pero esto pueden ser años, ¿no? Lo publica. Con un solo estudio rara vez se va a poder incluir algo en una guía, ¿no? O sea, porque necesitamos varios estudios que confirmen lo mismo para decir, bueno, sí, realmente la evidencia es súper sólida y lo incluimos en la guía. Entonces, tiene que haber muchos estudios. Entonces, alguien sacó un nuevo medicamento y luego otros equipos deciden también publicar al respecto. Y entonces ya después de todo este proceso se incluye en la guía. Entonces, desde que se demostró que algo sirve hasta que se publica en la guía pueden ser años, ¿no? Entonces, yo entiendo la postura del médico que le quiera dar el mejor tratamiento que funcione, pero también, del otro lado, las aseguradoras no pueden permitir también que se dé cualquier medicamento para cualquier cosa, ¿no? Entonces, este proceso sí puede ser tardado. Y, por ejemplo, hay sus excepciones. En el caso de los tumores cerebrales, donde hay tan pocos tipos de medicamentos, ahí sí las guías mencionan que lo mejor es tener un protocolo de investigación, ¿no? Entonces, es de los casos de los tumores cerebrales donde casi desde el inicio se le puede ofrecer al paciente ingresar un protocolo de investigación como parte de las guías, ¿no? Okay. Para otros tumores o para otro tipo de neoplasias, pues es un tiempo tardado todo este proceso de incluirlo en guías. No, ok, sí, bueno, es que pues, esto que mencionabas, ¿no? De esta medicina de hiperprecisión, pues tiene ese problema, ¿no? Claro. Si a alguien le vamos a dar un medicamento específico a esa persona, sí, aún suponiendo que tenemos los medios económicos, que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Pues la FDA no nos va a dar una autorización para un medicamento, en ¿no? este caso sí dieron autorización. Ajá. La FDA sí logra dar una autorización muy rápida, pero bueno, fue un caso como... No va a ser la regla, ¿no? De que la FDA esté teniendo su... o tendrá no que... está hecha para eso, ¿no? No, exacto. Entonces, y finalmente, ¿qué hacen todas estas, la FDA, COFEPRIS? Pues finalmente lo que quieren es cuidar al consumidor, ¿no? Que no cualquiera pueda decir, yo hice este estudio y este estudio es fabuloso porque finalmente se publica, pero tiene que repetirse esa evidencia, ¿no? Para hacer, bueno, realmente nos va a funcionar a todos. Y yo te quería hacer una pregunta, aprovechando este espacio, porque muchos de mis pacientes tienen este miedo de no quiero que me hagan la prueba genética, no quiero saber que soy, porque si mi seguro se entera que tengo una mutación, o si luego me quiero cambiar de seguro, ya sea, o mi seguro no me va a querer renovar la póliza, o no me van a querer asegurar en otras pólizas, ¿no? O va a subir muchísimo mi prima por tener estas mutaciones germinales. Entonces, pues quería aprovechar el espacio. Sí, el espacio. Bueno, sobre eso hay que aclarar parte cosillas, ¿no? En este momento, y te lo regreso un poco con la siguiente pregunta, ¿estás de acuerdo que la determinación de una condición genética, de una condición germinal, no es un diagnóstico? Es una predisposición, podríamos hablar, ¿no? Pero no es un diagnóstico, sí. No hay una manifestación de la... No hay... lo que la aseguradora puede preguntar y hoy por hoy considera para efectos de suscripción son diagnósticos, diagnósticos confirmados, ¿no? La gente muchas veces se pierde con esto sabemos, o la gente sabe que las condiciones previas al momento de contratación de la póliza no están cubiertas, pero dicen, bueno, y si yo no la sé, eso no, esa no, para efectos de seguro no es una para efectos de medicina sí, pero para efectos de seguro no es una condición previa. Entonces, bueno, si un paciente sabe que tiene una predisposición, pero no sabe, porque no lo tiene, ¿no? Que tiene un tumor, no se constituye en un tema de preexistencia, ¿no? La realidad es que es un terreno todavía pues muy difícil de determinar, ¿no? Estoy seguro que a las aseguradoras les encantaría pues poder utilizar las pruebas genéticas para sus procesos de suscripción. Permitiría apuntar mucho mejor a quién se acepta y a quién no, pero al día de hoy la realidad es que no se utiliza para nada,
no está en ninguno de los procesos de selección, ni hacer, ni preguntar sobre antecedentes genéticos, más allá de en su familia ha habido cáncer, y de quién, ¿no? Pero vamos, no hay ninguna, no se utiliza ninguna información adicional. Y además, creo que también entraría en un tema jurídico de información reservada, ¿no? En este momento no hay una disposición jurídica de cómo podría la compañía de seguros tener acceso a esta información de los bancos genéticos, ¿no? de información genética, ¿no? de las personas. Entonces, bueno, al día de hoy más bien yo diría que hay una oportunidad ahí para la gente, o sea, al revés, no solo no les causa ningún daño, no les va a afectar sus posibilidades de contratar, de cambiar de seguro. Mientras no se manifieste, es completamente irrelevante. Pero bueno, si se genera una situación donde el paciente sabe que existe una predisposición, ¿no? Una condición de predisposición, bueno, en este momento ya simplemente por saber que hay condiciones de predisposición en algunas familiar, por ejemplo, bueno, la gente que lo sabe, pues ya puede tomar una acción con ello, ¿no? En lo que a seguros respecta, ¿no? La simple determinación de qué tipo de póliza quiero elegir, ¿no? Porque bueno, pólizas hay muchas, ¿no? Las pólizas son como los seguros de autos. Hay desde los muy sencillos hasta los Mercedes-Benz y los Rolls-Royces, ¿no? Pero aquí hay una información que la gente puede utilizar, ¿no? Bueno, yo sé que vengo de una familia con antecedentes importantes. Soy una mujer, bueno, soy una familia de Eskenazi y hay mujeres en mi familia, evidentemente. Bueno, pues esa persona, con esta información que acabamos de compartir, pues puede tener un incentivo muy grande. Pues, ¿cuál es la mejor póliza, ¿no? que puedo contratar, que me incluya la mayor cantidad posible de estas pruebas, que el acceso a estos tratamientos? Porque eso sí, en la gran mayoría de los contratos, hoy por hoy, todavía las pruebas genéticas simplemente son una exclusión general de la póliza. No están cubiertas. Lo que está sucediendo, pues es que las compañías las están pagando, ¿no? Muchas veces las compañías adoptan políticas distintas a lo que marcan sus contratos, lo que les permite reservarse, ¿no? Si ven que el paciente es su primera línea de tratamiento, pues muchas veces optan por intentar ahí antes de autorizar una prueba, ¿no? O por el contrario, ya en el lado más negativo, bueno, si han visto que ya hay 3 líneas de tratamiento y quieren hacer la prueba para determinar la cuarta, es muy probable que lo nieguen, ¿no? Porque bueno, ya no tiene esto no tiene mucho sentido y nada más nos va a costar una prueba muy, muy cara, ¿no? Vamos, todavía es completamente discrecional, porque el contrato como tal, en la gran mayoría de los seguros, no acepta el pago de la medicina de precisión en general, ¿no? De las pruebas genéticas. Pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy pueden hacerse las pruebas con total tranquilidad. Esos expedientes son confidenciales y las aseguradoras no solo no tienen por qué pedirlos, no saben qué hacer con ellos en este momento, ¿no? No tienen ningún impacto en nada mientras no se manifieste la condición, pero bueno, una vez manifestada es que pues, el paciente está diagnosticado, ¿no? Okay. Que eso es lo que... En el seguros al día de hoy así está definido. Lo diagnosticado es lo que cuenta. Lo demás no importa, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, pues oye, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista, muy ilustrativo, ¿no? Muchas gracias por aterrizarla mucho, yo creo que lo hiciste muy bien en la parte de que quede comprensible, porque es un tema bien denso en términos científicos, ¿no? Te lo agradezco mucho, Talia, y bueno, pues que tengas un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.